A principios del 2021, Michaela Kennedy, la hija del entonces gobernador de Nueva York, Andrew, se declaró demisexual. Fue recibida con descendencia pública. Muchos se burlaron de su demisexualidad, una falta de atracción sexual hacia los demás sin una fuerte conexión emocional. Pocos reconocieron la demisexualidad como real. Pero aunque la demisexualidad no es muy conocida, es una orientación sexual, tanto como cualquier otra, que se aplica a personas de todo el mundo. La demisexualidad, que cae dentro del espectro de la asexualidad, el cual revisamos en el episodio 10, difiere de simplemente querer esperar a que se forme un vínculo profundo antes de tener relaciones sexuales con alguien. Más bien, es más parecida a la experiencia de ser asexual hasta que se forma este tipo de conexión, momento en el que la atracción sexual se extiende solo a esa persona. Para todos los sexuales, por otro lado, personas que no están en el espectro sexual, esperar para tener relaciones sexuales hasta formar una conexión profunda es más una preferencia y menos una necesidad para desarrollar el deseo sexual. El anuncio de Kennedy tuvo efectos positivos. Heterosexuales, gays, lesbianas, bisexuales, asexuales, polisexuales, pansexuales, grisasexuales, alosexuales y hasta fraisexuales. La conversión cultural en torno al género y la sexualidad es interminable. Incluso hasta hace poco, en lo que respecta a la sexualidad, se solía pensar que gay y heterosexual eran las únicas opciones y que la bisexualidad o la pansexualidad se pasaban por alto o se borraban por completo. Pero esto no es todo. Algunas personas pueden desear sexualmente aquí te conozco y aquí nos acostamos, o querer llegar hasta el final de una primera cita, pero otros experimentan atracción sexual solo después de tener una conexión emocional con alguien. En este caso se estaría hablando de la demisexualidad. Las personas que requieren un vínculo emocional para la atracción sexual pueden elegir identificarse como demisexuales. Una persona demisexual también puede identificarse como gay, heterosexual, pansexual, lesbiana y puede tener cualquier identidad de género. Las personas demisexuales rara vez experimentan atracción sexual y rara vez desean tener sexo, aunque pueden decidir tenerlo. Algunas personas piensan que la demisexualidad es lo mismo que la asexualidad, es decir, tener poco o ningún interés en la actividad sexual. Aunque los términos están relacionados, no son lo mismo. En primer lugar, hay que entender que hay varios tipos de atracción. La atracción sexual se refiere al deseo de contacto sexual. No es lo mismo que la atracción romántica, la atracción emocional o, por ejemplo, la atracción estética. Según Dictionary.com, define la demisexualidad como una orientación sexual caracterizada por experimentar atracción sexual solo después de establecer una fuerte conexión emocional con una persona específica. Mientras tanto, define la asexualidad como el estado o la cualidad de sentir poca o ninguna atracción sexual por otras personas. Dicho esto, a veces se dice que la demisexualidad está en el espectro asexual. Según el Centro de Recursos para la Demisexualidad, algunas personas también pueden referirse a la demisexualidad cuando hablan de la asexualidad gris, también conocida como grisasexual, ya que la asexualidad gris se refiere a una atracción sexual limitada. La sexualidad gris es un término con muchas definiciones posibles, mientras que la demisexualidad tiene una definición más específica: sentir atracción sexual solo después de formar un vínculo emocional. Sin embargo, algunos demisexuales consideran que la demisexualidad está bajo el paraguas de la asexualidad gris, porque implica sentir atracción sexual en circunstancias específicas.
Algunos demisexuales también se relacionan con otras definiciones de asexualidad gris, como el hecho de encontrar experiencias de atracción sexual confusas o difíciles de precisar. Es posible y válido utilizar ambas etiquetas si se aplican las dos. Las personas demisexuales también pueden sentir otro tipo de atracción, como el deseo de abrazar o de acurrucarse, dice una terapeuta sexual y de relaciones y que fue miembro en un panel asesor de salud masculina. Muchas de estas etiquetas son nuevas, pero es porque a medida que crecemos, a medida que obtenemos más información, las etiquetas se vuelven más importantes para ayudar a la gente a expresarse. ¿Y cómo saber si eres demisexual? Si no sientes atracción sexual al instante o por personas al azar, pueden ser signos de demisexualidad. Otros signos, según el Centro de Recursos para la Demisexualidad, son sentir que el sexo es una obligación, estar confundida sobre la atracción sexual y que te guste la idea del sexo, pero no puedas pensar en nadie con quien hacerlo. Cada persona demisexual es diferente y es importante señalar que algunos pueden querer relaciones románticas, mientras que otros no, y algunos pueden no querer sexo en absoluto. Algunas personas también pueden sentir el conflicto continuamente, porque puede que no sepan que son demisexuales y se sientan atraídas sexualmente por una amiga, pero alguien demisexual no necesita estar enamorado para sentirse cerca. Si te sientes confundido en tu propia vida, considera la posibilidad de hablar con un terapeuta que pueda ayudarte. Encuentra también a tu gente, haciendo referencia a la búsqueda de una comunidad que te entienda. Y si decides salir con alguien, conoce tus objetivos y tus límites. Decide cuándo te sientes lo suficientemente seguro como para revelar tu orientación y prepárate para asumir el riesgo emocional de ser vulnerable al mismo tiempo que eres consciente de las banderas rojas como el bombardeo amoroso. Por cierto, si alguien no es compatible, no pasa nada. No significa que algo está mal en ti. Puedes pasar a la siguiente fase. Lo que debes saber si te quedas con alguien demisexual es, como siempre, la comunicación debe ser clave. Si estás saliendo con alguien que es demisexual, es importante saber lo que es y lo que significa para que puedas empezar mostrando interés por quien es en general. Luego puedes hacer preguntas como: he visto en tu perfil que eres demisexual, he oído que eres demisexual, ¿está bien si te pregunto sobre eso? ¿Cómo sugieres que te conozca? ¿Qué significa para ti ser demisexual? También puedes hacer una investigación general por tu cuenta, incluso a través del Centro de Recursos para la Demisexualidad. Pero además, entiende tus propias necesidades. Si alguien no es compatible, tampoco pasa nada. Cuando salimos con alguien y cuando nos relacionamos con otras personas, se trata de recopilar datos. Si este no es tu carril, es importante conocer tu carril y es importante comunicarlo a tu pareja. Recuerda que eres un adulte, no un fantasma. Así que cuando salgas puedes decir algo como: he disfrutado conociéndote, pero no creo que este sea mi carril. Gracias y te deseo lo mejor. Es importante entender que cada persona tiene derecho a la autodeterminación y cada persona es la experta en su propia sexualidad. El heterorromanticismo es una orientación romántica que está dirigida hacia el género opuesto. Esta orientación se usa primordialmente por personas de género binario, hombre y mujer, pero también es posible ver a no binarios bajo el espectro heterorromántico. El heterorromanticismo implica que una persona siente atracción romántica, el deseo de romance y relaciones románticas, por personas de su mismo género, pero su orientación sexual puede ser tanto dirigida hacia el otro género, heterosexual, homosexual, bisexual, o ningún género, asexual. La primera bandera heterorromántica está hecha por una persona desconocida en un tiempo desconocido. Es una bandera heterosexual con el corazón gris en el lado superior izquierdo de la bandera. Este es otro ejemplo de la bandera heterosexual alterna con colores claros y en el corazón tiene colores más oscuros. La tercera bandera es de una persona desconocida hecha en el tiempo desconocido y es la bandera heterosexual en blanco y negro con un corazón rojo en medio de la bandera. La cuarta también la hace una persona desconocida en tiempo desconocido y utiliza la bandera heterosexual alternativa con un corazón blanco en el lado superior izquierdo de la bandera. La quinta es una bandera hecha
el 5 de noviembre del 2021 y es similar al azul, blanca y rosa, con colores más claros y en el corazón tiene colores más oscuros. La sexta está hecha por una persona desconocida y tiempo desconocido y tiene rayas gris oscuro y gris claro con el corazón negro en él. La séptima y octava están hechas por el usuario Phantom en 2021. El gris oscuro representa ser heterorromántico. La franja roja representa a las personas heterorrománticas fin y la atracción por las personas fin. La franja azul representa a las personas heterorrománticas min y la atracción por las personas min. La franja amarilla representa a las personas heterorrománticas nin y la atracción por las personas nin. La franja verde representa a personas heterorrománticas ajin y la atracción por las personas ajin. La franja morada representa una especificación asexual. El gris claro también representa ser heterorromántico y se puede utilizar como bandera vario heterorromántica. La novena fue hecha por el usuario Sofía XD. La alosexualidad, también llamada sexualidad, es un término creado por la comunidad asexual para referir a su opuesto, es decir, aquellas personas que desean relaciones sexuales en cantidades normativas. Una persona alosexual siente atracción sexual y puede estar dirigida hacia cualquier género, es decir, se puede ser alosexual y seguir siendo gay, bisexual, heterosexual, pansexual, etc. Pocas personas se definen como alosexuales, ya que es la manera de experimentar atracción dominante y es lo que se espera de la población general, del mismo modo que ocurre con la palabra como cisgénero o cisexual. La versión romántica de alosexual es alorromántico. Cisgénero o simplemente cis es un término que hace referencia a aquellas personas cuyo género coincide con el que les asignaron al nacer. En las sociedades occidentales, una persona cisgénero es o bien hombre o bien mujer, ya que son los únicos géneros reconocidos. Una persona intersex puede llegar a considerarse cisgénero dependiendo de su condición y o identidad, pero depende altamente en el individuo en cuestión. Vendrían siendo lo opuesto a las personas trans, quienes rechazan su rol y género asignado para adoptar otro. Rara vez se usa este término como identidad, sino que se emplea para diferenciar a las personas trans de aquellas que no lo son.